Hola, mi nombre es Vivi Pino y para hablar de Génesis, pues empecemos hablando qué es propiamente Génesis. Génesis, ¿cómo empezó el mundo? ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Encuentra respuestas a estas y otras preguntas en Génesis. ¿Por qué es especial Génesis? La palabra Génesis viene del griego y significa principio, comienzo, inicio. Así, este libro es sobre comienzos, el inicio del mundo, el inicio de la raza humana y el inicio del pueblo de Israel. Por otro lado, Génesis es un libro de fe, lo que significa que trata sobre cómo y quién es Dios, y sobre cómo Dios se ha involucrado en las vidas de las personas desde la creación. ¿Por qué se escribió Génesis? Los primeros ancestros de los israelitas no escribieron la historia familiar, más bien contaban historias. Por mucho tiempo, una generación contaba esas historias a la siguiente. Con el paso del tiempo, las historias fueron escritas para que el pueblo de Israel tuviese un registro sobre cómo Dios creó el mundo y cómo Israel llegó a ser el pueblo de Dios. El libro también describe cómo los primeros humanos en el jardín del Edén rompieron la relación perfecta que tenían con Dios. Sin embargo, esto no hizo que Dios se desentendiera de los seres humanos. Escogió a Abraham y a Sarai, a quienes luego llamó Abraham y Sara, para que dejaran su casa en la parte norte de Mesopotamia y fueran a Canaán, una tierra que Dios prometió dar a Abraham y a su descendencia. Además, Dios le prometió que su descendencia se convertiría en una gran nación que llevaría las bendiciones de Dios a todas las otras naciones. Véase del 1 al 3. Génesis incluye una lista de familias para explicar cómo los israelitas se relacionan entre sí y con las demás naciones del antiguo cercano oriente, el Medio Oriente y la parte noreste de África. ¿Cuál es la historia tras bastidores? Conforme a lo que dice la tradición, Moisés es considerado el autor y recolector de los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo Génesis. Es muy difícil asegurar cuándo vivió Moisés, pero la Biblia y otros documentos antiguos indican que vivió entre los años 1400 y 1250 a.C. Esto haría que Génesis tuviese 3300 años de antigüedad. Sin embargo, en los últimos 2 siglos, algunos estudiosos de la Biblia han sugerido que Génesis alcanzó su forma final mucho tiempo después de la muerte de Moisés, quizás tan tarde como la época del exilio de Israel en Babilonia, 587 a 538 a.C. Esos investigadores notaron que las dos descripciones de cómo Dios creó el mundo, Génesis 1:1 al 2:3 y Génesis 2:4 al 25, difieren un poco y cada una usa un nombre de Dios diferente. Los estudiosos empezaron a preguntarse si el libro no sería más bien una colección de escritos de diferentes autores que transmitieron historias importantes para contribuir a este álbum familiar de los ancestros de Israel. Sin importar quién escribió el libro, su mensaje es claro. El Dios de Abraham, Sara y sus hijos, el pueblo de Israel, es el creador del mundo y actúa en la historia para salvar a las personas. ¿Cómo está organizado Génesis? El libro de Génesis puede dividirse en 2 partes. Los capítulos 1 al 11 cubren la creación del universo y las primeras familias humanas, además del gran diluvio y la creación de diferentes idiomas. Los capítulos 12 al 50 narran la historia de los ancestros de Israel, empezando con las aventuras de Abraham y Sara, para terminar con la familia de su nieto Jacob estableciéndose en Egipto. Un amplio esquema del libro es el siguiente. El inicio de la historia humana sería del 1:1 al 11:25. Dios crea el universo y todas las criaturas del 1:1 al 2:25. El pecado del Edén del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 16. Las primeras generaciones de seres humanos, capítulo 4, versículo 17 al 5:32. Noé y sus descendientes, 6:1 al 11:26. Y la otra parte sería el inicio de Israel, el pueblo de Dios, que va del 11:27 al 50:26. Y se subdivide así. Abraham, Sara e Isaac, 12:1 al 23:20. Isaac y su familia, del 24:1 al 28:9. Jacob, Esaú y su familia, del 28:10 al 36:43. La historia de José, el hijo de Jacob, 37:1 al 50:26. El inicio de la historia humana. Los primeros 11 capítulos de Génesis narran cómo Dios crea el universo y los seres humanos, y luego cómo los primeros humanos desobedecen a Dios y son echados fuera del jardín del Edén. Empezando con el asesinato de Abel por mano de Caín,
Las primeras generaciones de personas se vuelven tan malas que Dios envía un gran diluvio para destruir la tierra con todos sus habitantes. Dios solo salva a Noé y a su familia con los animales que Noé lleva consigo en el arca y los peces. Posteriormente, se mencionan las generaciones de los hijos de Noé. La historia de la Torre de Babel explica por qué se hablan tantos idiomas en el mundo.